Hola, buenos días. Estamos en contacto con Federico Agüero. ¿Cómo estás, Federico? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Te habla Ana Francese, aquí desde la mañana de Volver por la FM 95.3. Te agradecemos el contacto. Estamos junto a Sergio Ángel, quien es el organizador de la columna de ciencia de nuestro programa, y con Malén Ruiz te saludamos desde aquí. Y te dejo ahí en línea con Sergio para realizar la entrevista. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Mira, antes voy a contextualizar, digamos, el tema de hoy, porque como siempre yo hablo de trabajos científicos y cómo llegan a la sociedad en general, aunque no hay que desdeñar la ciencia básica. Hoy vamos a hablar de política científica, entonces como vamos a hablar de política científica hay que hacer un contexto. En una semana donde nuevamente, digamos, el presidente Javier Milei atacó a la ciencia, no voy a decir todo lo que dijo, esas cosas que habla Javier Milei, pero digamos ataca como habla él, ¿no? Verborrágicamente diciendo agravios. Bueno, atacó al sistema científico. El tema es que no es un tema de palabra, porque si fuera un tema de palabra, bueno, uno dice, qué sé yo, escucha las ridiculeces que dice y nada más. Pero el tema es que la ciencia realmente ha sido atacada, tanto en la palabra como en los hechos, porque el sistema científico hoy en Argentina a nivel nacional está bastante, digamos, en colapso. Los científicos estamos cobrando nuestros salarios, lo estamos cobrando con un 30%, digamos, de pérdida de poder adquisitivo como el resto de la población, pero lo que no estamos cobrando, por ejemplo, es todo el financiamiento para trabajar. Entonces estamos acabando todos nuestros reactivos, todas nuestras drogas, todo lo que estamos usando, nuestros equipos empiezan a quedar obsoletos y no tenemos manera, digamos, de poder, a medida que se van acabando, no podemos hacer nuestros experimentos, nuestras investigaciones, por lo tanto lentamente nos vamos a quedar casi sin funciones, vamos a tener un salario sin funciones y eso va a terminar en que van a decir, viste, que la ciencia no servía para nada y ahí es donde nos darán el batacazo final, ¿sí? Yo tengo una hipótesis acá que yo considero que a Milei no le importa el desarrollo. Digo esto porque todo el tiempo le estamos tratando de explicar a Milei la importancia de la ciencia y del desarrollo. Yo creo que a Milei no le importa el desarrollo del país porque él, como dije recién, él está solo interesado en el mercado. Y como está interesado en el mercado y el mercado no tiene naciones, vos vas y lo compras al mercado. Y si vos tenés dinero, lo importás. Ese desarrollo científico lo podés importar y si no tenés dinero te jorobarás. Ese es el proyecto político de Milei y, digamos, básicamente es lo que él sostiene para todas las actividades del país. En ese contexto, en el lado opuesto está Kicillof, que tiene un modelo de país de desarrollo, que tiene otra idea de lo que debe ser un país. Y bueno, y entonces lo tenemos a Federico Agüero para que nos cuente un poco cuál es... Recordamos que es subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Ya te habíamos presentado antes, Federico, pero bueno, vale hacer este comentario. Exactamente, bien. Sí. Y entonces lo tenemos acá, Federico, para que nos cuente un poco cuál es la visión de la Provincia de Buenos Aires con respecto al tema de ciencia y técnica en la provincia. Sí. Es muy importante lo que vos comentabas, Sergio. Realmente estamos viendo una situación dramática en el sistema, no solamente en el sector científico y tecnológico, sino también en las universidades, que son parte del sector científico y tecnológico, el atraso en los salarios que hay, en la falta de financiamiento, como vos decías, para los proyectos, que son los que mantienen vivas las capacidades de la ciencia. Y ahí yo creo que, bueno, en tu columna lo venís describiendo muy bien. La inversión en ciencia y tecnología lo que te permite es resolver problemas concretos y te permite estructurar un camino hacia el desarrollo. O sea, no hay país en el mundo de los que hoy son desarrollados que no se hayan desarrollado sin apoyar fuertemente a las universidades, sin apoyar fuertemente al sector científico y tecnológico. De hecho, no es un gasto, es una inversión, pues muchas veces desarrollar un sector científico y tecnológico que estudie ciertos temas que quizás no tienen aplicación inmediata, te permiten resolver situaciones de la coyuntura, como pueden ser situaciones críticas vinculadas a enfermedades, como fue la pandemia, por ejemplo, que es el caso que creo que tenemos más cercano, y también te permite como sociedad enfrentar los desafíos del futuro, resolviendo problemas y habilitando posibilidades, sobre todo, no solamente a la sociedad, sino también al sector productivo, a las empresas. Entonces, cuando
uno ve las políticas que lleva adelante el gobierno neoliberal, neoanarquista o como se llame de Milei, uno lo que ve es que está no solamente atacando las universidades, sino que también indirectamente está atacando las posibilidades de crecimiento de un montón de sectores, que son los mismos que después reclaman por la falta de recursos humanos altamente calificados, como por ejemplo el sector informático, el sector metalmecánica. Yo creo recordar hace más o menos 4 años que había un reclamo de las empresas automotrices que decía que no conseguían técnicos, no conseguían ingenieros. Y bueno, con esta situación, en la medida que se financia el sector científico y tecnológico y dentro de ese financiamiento de las universidades, va a ser más difícil formar profesionales que puedan darle peso, darle cuerpo a las ideas de desarrollo y de crecimiento económico que tienen las empresas. Entonces me parece atacar el sistema científico y tecnológico es atacar transversalmente a toda la sociedad y a las posibilidades de desarrollo que tiene esa posibilidad. Por eso me parece especialmente grave. Y el diagnóstico que vos hacías, a mí me hacía acordar mucho a lo que pasó en los 90 con las privatizaciones, que era tomar empresas del Estado, como por ejemplo todas las industrias siderúrgicas que estaban en manos de fabricaciones militares, intervenirlas, vender por debajo del costo, hacer que no funcionaran, después darse vuelta, decir, miren qué mal que está todo, esto por qué no lo vendemos y regalarlo a precio vil. Y me parece que es un poco esa la idea, es cortar el financiamiento, que el sector empiece a funcionar mal y después tener la profecía autocumplida y decir, miren qué mal que funciona el sistema científico y tecnológico. Exactamente. Y te digo algo más, porque yo, una cosa que quizás se nos escapa un poco, pero el RIGI, esto que salió de la ley de bases, no recuerdo qué son esas siglas, pero bueno, el RIGI, que supuestamente son grandes inversiones que van a venir a hacer desde el extranjero, que además de pagar muy poco, lo que deja, una de las cosas que trae es que la mayor parte, digamos casi el 70% del personal puede venir desde el extranjero y puede incluso comprarse todas las cosas en el extranjero, o sea que hasta pueden llegar a prescindir de nuestros profesionales. Vamos a tener profesionales que no van a tener trabajo porque los van a poder traer desde el extranjero. Para mí están pensando en un país que no tenga ni desarrollo científico, ni tecnológico, ni las capacidades. Totalmente, eso te deja preso de las tecnologías de afuera y tenés que comprar, o sea, le están armando el negocio, se quiere de alguna manera, a las empresas extranjeras, los países centrales. Fíjate vos lo que pasó, por ejemplo, con las centrales nucleares. Creo que el año pasado hubo un problema con la central, con Atucha 2, si no me equivoco, que se había desoldado una pata del reactor. Las empresas que habían licenciado la tecnología en su momento en los 70, que eran, creo que si no me equivoco, eran empresas alemanas, sí, ofrecían una solución de $200 millones por resolver el problema y se terminó resolviendo por la 10ª parte de ese presupuesto con personal local. Sí, además fue una cosa increíble porque los alemanes proponían una reparación que iba a tardar, no sé si en un año, una cantidad de meses. 2 años y eso se resolvió en 6 meses. En 6 meses con el ingenio de nuestros científicos e ingenieros acá del país propio. Me parece que es una historia que pasó desapercibida para la opinión pública en general, que en cualquier otro país te hacen la película, la serie y las remeras de los científicos que resolvieron. MacGyver. Pues fue un problema crítico que además aporta a la generación de energía eléctrica que consumimos todos y todas en nuestros hogares, y eso se pudo hacer porque cuando se desarrolló el programa nuclear argentino, parte de las condiciones era que hubiese una transferencia de tecnología y una integración de proveedores locales en la construcción. Porque cuando vos, por ejemplo, desarrollás una central nuclear, que puede ser algo muy costoso, que lleva mucho tiempo, más allá de las ventajas que te da en términos de autonomía energética, y más ahora porque también es considerado energía limpia o de transición, porque no genera dióxido de carbono la generación de energía nuclear. La gran ventaja que te da es que vos desarrollás otros sectores productivos. Cuando pedís que te transfiera la tecnología, ese proyecto hace que tu industria metalmecánica mejore su calidad porque tiene que certificar soldaduras. Entonces, indirectamente también empezás a tener mejores productos en general porque tenés mejores soldadores, tenés empresas que empiezan a cumplir con normas de calidad internacionales y te habilita la posibilidad de la exportación, que es todo lo contrario a lo que pasa cuando vos abrís los mercados y te entra cualquier producto a precio
de dumping para competir con tu industria local. Porque además indirectamente también esto termina afectando con la cantidad de empleo, porque en la medida en que entran sin regulación bienes del extranjero que vos podrías producir, lo que termina pasando es que te aumenta el desempleo. Y eso está en todos los manuales. Y me parece que es lo que estamos empezando a ver con la cantidad de despidos que vemos mes a mes, que se da en todas las ramas de la industria. Y ahí yo quería retomar algo que me parece que es muy importante, que vos decías antes, que decías esto, bueno, del modelo neoliberal que suelta todas las variables y deja que el mercado resuelva. Es un mercado muy holgazán, es una teoría muy holgazana, muy vaga, porque lo único que espera es, o tiene la fantasía de que tocando dos variables como el gasto o la emisión, el resto de las cuestiones se acomodan solas. Y lo cierto es que eso no pasa, porque vos tenés un montón de actores que tienen visiones diferentes sobre el sistema, y vos necesitas un Estado que medie entre esas expectativas que hay entre los diferentes actores. Y yo hoy retomo también, a través de esto, la importancia de la gestión de la ciencia y la tecnología. Por un lado, que es un poco también, me parece, el objetivo de esta charla, o agrego estas variables, que vos tenés todas las capacidades científicas y tecnológicas que se desarrollan en las universidades, en el CONICET, en la Comisión de Investigaciones científicas, que se vienen desarrollando por una ansia de investigación de los investigadores, de los institutos, de las universidades que tienen sus líneas estratégicas, que muchas veces vienen de la mano de políticas de desarrollo de sus territorios, y también tenés las expectativas de otros actores sociales, como pueden ser los pequeños productores industriales, las pymes, las cooperativas industriales, y también otros actores sociales, como pueden ser también el sistema de salud o las poblaciones locales vinculadas a problemáticas ambientales como el acceso al agua, a la vivienda o al trabajo. Y muchas veces lo que se necesita es un Estado que esté presente y que esté articulando y relevando cuáles son las demandas y cuáles son las capacidades que tiene el sector científico y tecnológico. Perdón, las demandas sociales y productivas y las capacidades que tiene el sector científico y tecnológico. Y a través de eso desarrollar herramientas que sean comprensibles por estos dos actores y que faciliten esa vinculación. Y ahí entran ustedes. Ahí entramos nosotros y ahí entra... Digo, y nos vas a contar que están... Y les voy a contar. ¿Cuál es la idea? Les voy a contar cuál es la idea. Hay una problemática que esto viene en la Argentina desde los años 60, que tenemos muy buenas capacidades industriales. Esto es particularmente cierto en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 50%, su producción industrial explica el 50% del PBI industrial a nivel nacional, para darse una idea del volumen y la fortaleza y la diversidad y la capacidad que tiene el sector productivo en la provincia de Buenos Aires. Y también la provincia de Buenos Aires explica el 33% de la inversión pública y privada en investigación y desarrollo. Sin embargo, la articulación entre estos dos sectores, los proyectos que tienen en conjunto, son muy pocos. Cada uno de los sectores crece un poco de manera independiente, salvo en algunos sectores muy particulares, vinculados particularmente a la producción de medicamentos y el sector agropecuario, sobre todo vinculado a semillas, fertilizantes y agroinsumos en general. Entonces, el objetivo que tiene el gobierno de la provincia y que viene cumpliendo desde 2019 es justamente acercar el sector científico y tecnológico al sector de las pequeñas y medianas empresas industriales y de las cooperativas industriales. ¿Por qué este sector particular? Porque explica gran parte del empleo industrial en la provincia de Buenos Aires. Tenemos grandes empresas, pero que explican porcentajes bajos de empleo. Entonces nosotros lo que buscamos es, a través de acercar a las pymes y cooperativas industriales a las capacidades del sector científico y tecnológico, fomentar que mejoren su producción, introduciendo mejoras en la calidad, nuevos procesos, nuevos productos, y de esa manera que esas empresas sean más competitivas, que sean más productivas y poder sostener el empleo industrial en la provincia de Buenos Aires. Perdóname, casi el modelo alemán. Sí, en realidad es el modelo, sí, tal cual, es el modelo alemán, es el modelo que utilizaron todos los países que se desarrollaron. Corea del Sur en los años 60 era un país agrícola, Rusia en algún momento también, Alemania lo mismo. Todos esos países encararon proyectos y procesos que duraron muchos años de continuidad de estas políticas hasta que consiguieron convertirse en líderes en sus respectivos mercados. Cada uno de los países obviamente tiene sus historias, sus particularidades, pero lo que tienen en común todos es esto, es
apoyar fuertemente a las universidades y al sector científico y tecnológico, y articular esas capacidades con las demandas del sector productivo, también asociado a una política de desarrollo del comercio. Entonces, si nosotros como país tenemos 4 años en los que invertimos, 4 años en los que dejamos de invertir, el principal problema que tenemos es que nuestros científicos se nos van, y es muy difícil, es muy fácil cortar, pero vos no recuperás ese camino que perdiste en el mismo tiempo, o duplicando la inversión solamente lo completás. Por esto también es importante, no solamente necesitas financiamiento, sino que también necesitas orientar al sector y facilitar el diálogo entre sectores. Esa es la manera en la cual se consigue el desarrollo, y es algo que no estamos viendo. Un caso para mí particularmente grave es la energía nuclear. Hoy en día se te fue la voz. Ahí está. Decía que hoy en día con el sector nuclear, el proyecto CAREM, que es un reactor modular, pequeño, que lo que te permite es, en la medida que vos vas haciendo módulos, terminás el primer módulo, ya estás generando energía, con lo cual ya estás repagando la obra y podés financiar la construcción del segundo módulo. O sea, es un poco la gallina de los huevos de oro. Sí. Y mientras seguís, pues además estás generando un producto de alta tecnología que te resuelve una demanda siempre creciente de energía, y que Argentina domina el ciclo nuclear completo. Y además con, digamos, con alta tecnología, porque esa es toda tecnología novedosa, que muy pocos países lo deben poder hacer. Totalmente. Y en ese tipo de tecnologías, Argentina es pionera, y además le estamos llevando más o menos, se calcula que 8 años de ventaja a países como Brasil, que tienen políticas que tuvieron cierta continuidad en materia de ciencia y tecnología. Pero si estos 4 años no invertimos, o sea, si el gobierno nacional no invierte en terminar ese reactor, después estamos mucho más atrasados. No es que por 4 años vamos a perder 4 años. Por estos 4 años, el resto de los países siguen avanzando. Entonces, estos 8 años de ventaja se pueden esfumar. Porque no solamente la velocidad en la que siguen avanzando ellos, sino el frenazo que tenemos nosotros. Claro. Yo comentaba lo de Alemania, porque en realidad Alemania lo que hace, el Estado alemán lo que hace es llenar ese gap que hay entre el científico y la empresa. Muchas veces el científico no puede, las empresas no se interesan por lo que hace el científico, entonces el Estado alemán lo que hace es invertir en generar pymes, en apoyar las pymes, digamos, de base tecnológica, básicamente la financia del Estado, ¿sí? Hasta que le suelta la mano cuando ya está un poco avanzado. Y vos habías comentado también una cosa, que vos hablabas de interesarte por lo que pasa digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, el sector productivo, etcétera, pero te olvidaste también de mencionar que también digamos, participan activamente con las municipalidades. Totalmente. Eso para mí es otra variable para conseguir el desarrollo de un territorio. Obviamente lo más importante es el sector productivo, pero también necesitas articular mucho con otras áreas del gobierno provincial y también con los municipios. Ahí lo que aprovecho para comentar es una política pública que lleva el gobierno de la provincia, que justamente para conseguir esta articulación entre los sectores sociales y el sector científico y tecnológico. Desde 2022 la provincia tiene una convocatoria que es el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, más conocido como FITBA, que lo que financia son proyectos de universidades que resuelven una problemática de algún actor de la provincia, ¿sí? Especialmente orientado a pequeñas y medianas empresas industriales, pero también a demandas que tengan áreas de gobierno de la provincia, políticas públicas, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Tenemos muchos proyectos ya financiados para resolver problemáticas en hospitales, o con municipios, por ejemplo, problemáticas vinculadas a la poda, al alumbrado público, a los municipios que, por ejemplo, dan su propia provisión de agua, para desarrollar tecnologías acordes a las escalas y a las necesidades que tienen, que muchas veces no entran dentro de las tecnologías que se venden de manera estándar. Ahora nosotros tenemos abierta la tercera convocatoria, cierra este viernes 13 y esperamos estar adjudicando los proyectos antes de fin de año. Quiero hacer una mención particular al tema de financiamiento. Las 2 convocatorias anteriores se financiaron con fondos propios
de la provincia. Esta convocatoria, dada la situación crítica que tiene la provincia en términos fiscales, porque es la más castigada a nivel nacional, no solamente por lo poco que recibe de coparticipación en relación a lo que aporta, sino también por la enemistad manifiesta del gobierno nacional, tuvimos que articular con este año con el Consejo Federal de Inversiones, que la verdad es que tengo que destacar la colaboración que dieron. Les explicamos la convocatoria y conseguimos financiamiento por 1.700 millones de pesos para financiar la convocatoria de este año, que para nosotros es clave para poder sostener una política pública a lo largo del tiempo, que es cuando se den los resultados, y que lamentablemente está tomando también un carácter muy particular, que es la única convocatoria que hay a proyectos abierta en toda la República Argentina. Sí, es tremendo. Te digo que va a ser tremendo la cantidad de personas que se van, la cantidad de científicos que se van a presentar, porque, digamos, no recibimos fondos de ningún otro lado. O sea, no sé cómo va a ser la provincia. Ahí ustedes se van a dar cuenta de la situación crítica que estamos pasando, porque como no nos tiran un peso de nada, vamos a, digamos, todos vamos a buscar ese tipo de financiaciones. Van a tener una cantidad de demanda bastante importante. Sí. Entendemos eso. También es crítico porque las políticas de la provincia de Buenos Aires obviamente pueden complementar políticas nacionales. Esto, insisto, no tiene que ver con la voluntad política. La voluntad política obviamente se demuestra en mantener continuidad dentro de la política científica y tecnológica pese a la grave situación económica. Por esto no quiere decir que la provincia escapa de las generales del país, sino que hay una decisión política de, pese a la situación, a la grave situación económica, seguir invirtiendo en ciencia y tecnología, porque entendemos que es la única manera de desarrollarnos y de evitar estas crisis cíclicas. Ahora que cuando por ahí lo vemos a nivel nacional es todo lo contrario. O sea, hay una decisión política de destruir el sector científico y tecnológico, entre otros sectores, ¿no? O sea, porque después podemos ir repasando los diferentes actores sociales y creo que no se salva nadie. Federico, te hago una última consulta porque tenemos que ir cerrando la nota, o no sé si Sergio después tendrá algo más, pero bueno, ya tenemos que ir cerrando. Súper interesante lo que nos traes. Dos cosas. Primero, si podés hacer mención a qué es este Consejo Federal de Inversiones, por un lado, y por otro lado, si podés compartir qué proyectos en años anteriores se han presentado y qué resultados, han venido teniendo, qué tipo de proyectos han sido parte de esta convocatoria del FIPBA, está bien dicho, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, te comento, Ana, el Consejo Federal de Inversiones es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional que funciona como promotor de políticas de inversión dentro de las provincias. O sea, permite planificar proyectos como, por ejemplo, de puentes, vialidad, infraestructura, pero también darle soporte a las provincias en cualquier política de desarrollo que tengan. Ese es un poco el funcionamiento. Están representadas todas las provincias y bueno, tiene fondos que vienen de la coparticipación, que después tiene un consejo que va administrando y coordinando los proyectos. Y en cuanto a la convocatoria de FIPBA, hay proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay muchos de sustitución de importaciones con las pymes. Por ejemplo, una empresa de La Plata que produce implantes dentales, los hace a través de impresión láser 3D con una resina especial que, por ejemplo, le cuesta $5.000 el kilo. Encontramos que unos investigadores de la Universidad de La Plata pueden hacer una sustitución de esa resina. Se dieron cuenta que si compran la resina por un lado y la carga cerámica por el otro, el costo de la resina baja de $5.000 por kilo a $500 por kilo. Esto tiene un impacto económico directo, no solamente en la producción de la empresa, sino que baja el costo de los implantes dentales y te permite hacer más competitiva a una pyme de La Plata. Otros casos pueden ser, por ejemplo, sistemas de eficiencia energética a través de desarrollar dispositivos electrónicos que controlan el flujo de energía en cada una de las máquinas de una imprenta, y que se dieron un montón de factores positivos. Esto fue con la Universidad de José C. Paz. Le permitió a la empresa ahorrar la mitad de la factura de electricidad, con lo cual el cálculo que hicimos nosotros
entre el subsidio que dimos nosotros, más aportes que puso esta cooperativa, recuperaron la inversión en 4 meses, pues bajaron la facturación de electricidad a la mitad, y no solamente eso, sino que a través de analizar el consumo eléctrico de cada una de las máquinas, empezaron a planificar la producción, con lo cual también empezaron a tener mejoras en proceso que los hicieron más competitivos, y además este proyecto a nosotros nos resulta muy simpático porque también empezaron a contarles experiencia a otras cooperativas que también empiezan a copiar esta iniciativa. También tenemos una recuperación de una máquina para el Hospital de Niños de La Plata con el Instituto Argentino de Radioastronomía. Esta es una máquina que da servicio al sector de neonatología para producir formulados especiales para recién nacidos, que necesitaba una actualización, entonces están haciendo toda la actualización electrónica de esta maquinaria para que pueda funcionar con los estándares de calidad que requiere una maternidad. Y son todos proyectos que la verdad terminan siendo muy enriquecedores, no solamente para el sector científico y tecnológico, sino también para los sectores que adoptan esta tecnología y da lugar a nuevas interacciones cada vez más complejas. Esto pasa en todos lados, o sea, esto el mercado no lo resuelve. Esto requerís de un Estado que esté presente, que esté articulando, que esté acercando las expectativas y ajustando las expectativas con las posibilidades y estructurando caminos de desarrollo en el cual se puede ir complejizando cada vez más esta interacción. Pero esto no se puede hacer sin Estado y no se puede hacer tampoco sin financiamiento. O sea, el financiamiento es importante, no es todo, pero si no tenemos financiamiento, no tenemos sector científico y tecnológico. Exactamente. Clarísimo, Federico, la verdad que un gusto escucharte y súper interesantes los proyectos y las propuestas que sin duda mejoran la calidad de vida de las personas, porque el impacto directo es ese también. Y tendríamos mucho más para hablar. Tenemos que hablar de la SIC, cómo está, digamos, la han apuntalado. La SIC es el Consejo de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, que siempre estaba muy desdibujada. Yo recuerdo que en la época de Vidal vino el presidente de la SIC y nos dijo que iban a utilizar los fondos de la SIC para paliar la pobreza en la provincia. Entonces lo sacaban fondos de ciencia para otros ministerios, y entonces, digamos, tapando agujeros en otros ministerios porque no aportaban en ninguno en realidad. Yo ahí quiero destacar también, aprovecho, este año fue nombrado Roberto Salvareza a cargo de la Comisión de Investigaciones Científicas. Para nosotros es un lujo que haya aceptado ser parte del gobierno de la provincia. Creo que es una decisión también estratégica de Axel, que muestra la importancia que está teniendo la Comisión de Investigaciones Científicas. Viene mejorando año a año. Este año amplió la cantidad de becas, sigue funcionando, amplió la cantidad de subsidios que le da a su centro de investigación, sigue trabajando en definir líneas estratégicas, y la verdad es que es también apostar a sostener las capacidades científicas y poder articularlo con este tipo de financiamiento. Entonces yo creo que la provincia de Buenos Aires, con mucho esfuerzo, está consiguiendo que las cosas sigan funcionando, pero yo quiero destacar que esto es una decisión política. Exactamente. Además de económica, es una decisión netamente política, y no financiarlo también es una decisión política y tiene objetivos totalmente diferentes a los que tenemos nosotros. Exactamente, Federico. Bueno, Federico, muchas gracias por la entrevista y por, digamos, haber aclarado todas estas cosas al pueblo de la provincia de Buenos Aires y acá al de Chascomús. Perfecto, Sergio, muchísimas gracias. Ana, muchas gracias, a disposición para cualquier otra oportunidad. Bueno, un abrazo. Un abrazo, un gusto tenerte, Federico. Lo despedimos a Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Realmente qué rol tan importante que tiene la política pública, ¿no?, en el desarrollo, en este caso de la provincia de Buenos Aires, haciéndole frente a un gobierno nacional que está desfinanciando por todos lados la ciencia y tecnología, así que bueno, muy interesante.